En 1621, cuando vinieron nuestros primeros colonizadores a los Estados Unidos, celebraron el primer día de acción de gracias por la cosecha que habían recibido. Más adelante, George Washington, cuando tomó posesión de su mandato, también reconoció este día, pero solo hasta 1863, con el presidente Lincoln, él lo declaró un día de fiesta real y verdadero para esta nación que ha sido tan bendecida. Desafortunadamente, a esta fecha ya no significa para muchos el propósito que significó para estos colonizadores y para mucha gente. Las Escrituras nos dicen en el libro de Romanos capítulo 11 versículo 36, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. A Él, al Dios Todopoderoso, a nuestro Creador, al proveedor de estos colonizadores que les permitió coger esta primera cosecha, llegar a este país donde sobreabunda su bendición. Y por eso se instituyó como un día de fiesta, porque ¿quién más sino Él el que nos provee absolutamente todo? Pero para poder comprender y para poder tener esa actitud de agradecimiento, debemos caminar de su mano. Cuenta la historia de un par de amigas que desde el colegio se conocieron. En el hogar de una de ellas había violencia intrafamiliar. Su padre lastimaba a su mamá y ella empezó a notarlo. Y cuando empezó a notarlo, ella protegía a su hermano menor, y cuando estas situaciones ocurrían, ella metía a su hermano menor en una especie de closet, se metía con él con la excusa de que estaban jugando, pero era para evitar de que su hermano menor se diera cuenta de esta situación. Fue creciendo y fue haciéndose una mujer adulta, pero todavía con muchos temores. Esa área de su vida todavía estaba completamente oscura y guardada. Pero empezó a resurgir cuando en su trabajo una de sus clientas estaba siendo maltratada y teniendo violencia intrafamiliar. Pero ahí no quedó las cosas. Su mejor amiga se casó, se veía feliz, una joven también profesional, pero accidentalmente se da cuenta que también está sufriendo con violencia intrafamiliar. Y se desatan un sinnúmero de situaciones donde estas dos mujeres planean en el desespero de acabar con la vida del esposo de la amiga. Y surgen muchas cosas alrededor, queriendo acabar toda esta violencia, toda esta agresión, toda esta dolor y daño que causaban estos hombres a estos hogares. Se metieron en una situación más compleja. Pero vamos a ver una parte hoy y mañana veremos la otra parte. Al final, estas mujeres tuvieron que presentarse ante la justicia y declararse culpables. Ellas asumieron las responsabilidades por lo que habían causado, pues no eran mujeres malas, entre comillas, es decir, que no andaban en estos ambientes constantemente. El desespero, el dolor, la tristeza las llevó a planear todo esto. Pero vamos a ver qué nos dice el libro de 1 Corintios, capítulo 15, versículos 2 y 6. Colosenses 2, versículos 6 y 7. Dice: por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Podemos dar gracias con facilidad, pero sobreabundar en gracia necesitamos caminar de la mano de Cristo. De lo contrario, nuestros corazones no estarían dispuestos a reconocer que todo viene de Él, que no hay nada que nosotros podamos brindarnos a nosotros mismos, en especial la salvación. Sí, así como estas mujeres se tuvieron que presentar a un juicio y fueron
declaradas culpables por las acciones que tuvieron, todo ser humano va a tener que enfrentar a ese juicio. Y nuestro Padre Celestial, conociendo esto, nos da al único que nos puede defender, y es Jesucristo. Y nos puede defender por la fe que tenemos en Él, porque Él fue el único que podía pagar el precio de nuestro perdón ante Dios Padre. Y para poder reconocer todas estas cosas, necesitamos tener fe en Él. Pero esta fe no la producimos nosotros mismos, también nos es dada por Él. Y debemos caminar y entender que solamente de su mano es que podemos estar arraigados, sobreedificados en Él, y que podemos ser nuestra fe en Él es confirmada diariamente. Y de esta manera nuestra gratitud será en abundancia, será reconociendo cada situación. Él nos ha defendido de muchas cosas, nos ha guardado de otras tantas, nos provee hasta la más mínima fuerza de nuestro cuerpo para que éste funcione. Nos ha defendido en situaciones tan graves como la de estas amigas. Nos defendió del juicio eterno. Y quizás tú dirás, no, yo le doy gracias y yo creo en Él. Para creer realmente en Él es caminar de su mano, es dejarnos de volver como se está volviendo con el transcurrir de los años mucha gente que vivimos en este país, que somos privilegiados en vivir en este país, y tomar el Día de Acción de Gracias como algo pasajero. Y no es que sea ese día el que debamos celebrar y agradecer. Para nosotros como creyentes debemos hacerlo diariamente, constantemente. Pero es un privilegio tener un día nacional para dar gracias. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 57 nos dice la palabra de Dios: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria solamente la podemos tener a través de Cristo. Podremos pasarnos toda una vida tratando de hacer cosas, de alcanzar cosas, pero el único que nos da la verdadera victoria es Cristo Jesús. Así que tenemos muchas razones, pero una muy principal es que en ese juicio al que vamos a enfrentarnos, creamos o no creamos, todos los seres humanos ante Dios, Él nos defendió. Es ese perdón que podemos obtener a través de creer en Cristo Jesús como el único mediador. Este es el mayor y maravilloso regalo que podemos obtener. Un regalo inmerecido, un regalo como producto del amor de Dios, de nuestro Creador. A todos aquellos que apartó, a todos aquellos que escogió, a todos ellos que si tú aún caminas de su mano, estás contado en ellos. Si tú todavía no caminas de su mano, pero estás oyendo acerca de Él, es porque Él te está acercando a escuchar de su reino, de su amor y de este juicio que solamente en manos de Cristo Jesús podremos salir victoriosos. Así que tenemos muchas cosas que agradecer, y te animo y te invito a que te quedes con esta idea, aunque no vivas en este país, aunque todavía quizás no camines de su mano, puedas ver tu vida hacia atrás, que Cristo, el Padre y el Espíritu Santo fueron el que nos ha brindado absolutamente todas las cosas que hasta el día de hoy tenemos. Estos colonizadores en 1621 reconocieron esto, y George Washington también reconoció. Pero, ¿qué pasa en tu corazón? ¿Qué pasa en nuestras vidas? ¿Realmente reconocemos que todo lo que tenemos viene de Dios? Te animo a que estés pensando en eso y que podamos elevar hoy una oración. Y si me sigues acompañando, mañana podamos ver una segunda parte
de esta gratitud que debe sobreabundar en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre Santo, Señor amado, Padre bendito, te damos infinitas gracias, Señor. Gracias por recordarnos una vez más que todo viene de ti. Gracias por el privilegio de los que estamos en este país, una nación bendecida, una nación privilegiada, donde sobreabunda tu bendición, Señor. Se celebra un día nacional de fiesta, una fiesta que es muy importante, pero que lastimosamente los espinos del afán, del dolor, de la tristeza, de la soledad han ido opacando. Pero hoy tú quieres recordarnos a tu pueblo y a todos aquellos que tú estás llamando a tu presencia, que podamos celebrar y que podamos tomar tiempo para agradecer con abundancia. Te doy gracias por todos los que me acompañan en esta reflexión. Gracias por aquellos que comparten a otros este mensaje de salvación, porque no se trata de nosotros, se trata de ti. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Recuerda, mi nombre es Sandra, te agradezco mucho que me acompañes, pero te voy a agradecer muchísimo más que puedas compartir estos mensajes de esperanza, de salvación, del Dios Todopoderoso a aquellos que aún no lo conocen o aquellos que quizá lo conocen pero que se están alejando de Él. Nos vemos pronto.